Muy buenos días, mi nombre es José David García y en compañía de mis colegas Michelle Flores y María Alejandra Payares, presentamos este video de sustentación para la maestría en recursos digitales aplicados a la educación. Nuestro trabajo recibe como título Diseño de una secuencia didáctica mediante Slearning para afianzar la comprensión e interpretación textual en los estudiantes de sexto grado en la institución educativa Colegio Francisco de Paula Santander, sede principal, ubicado en el municipio del Zulia, en el departamento norte de Santander. Iniciamos con el planteamiento y la formulación del problema. Aquí es importante reconocer que los estudiantes de secundaria tienen una deficiencia en los procesos de comprensión e interpretación textual, debido a que ellos presentan un bajo rendimiento y tienen faltas de hábito de estudio. Todo esto causa esa falta de acompañamiento por parte de padres de familia y acudientes y también el poco manejo en herramientas digitales y también de aparatos digitales como celulares, computadores o tablets. Esto tiene diferentes efectos para que son los niveles bajos en las pruebas de estado, niveles bajos también en las pruebas internas de cada una de las áreas de conocimiento, la apatía en las actividades escolares, se presentan problemas de indisciplina, deserción escolar y poco interés. La formulación del problema se orienta en el diseño o cómo el diseño de secuencias didácticas de aprendizaje mediante Slearning puede afianzar la comprensión e interpretación textual en los estudiantes del grado sexto. Es importante reconocer acá la palabra afianzar. ¿Por qué? Porque esto requiere siempre de un proceso, requiere siempre de una metodología para alcanzar un mejoramiento, ya que eso no se va a dar de la noche a la mañana. La justificación se orienta en la falta de comprensión e interpretación textual. Esta es la base que nos va a cimentar nuestro proceso investigativo. Aquí se presenta también una falta de motivación del aprendizaje en los estudiantes, el interés, ¿sí?, que se tiene en el desarrollo de diferentes actividades, ya sea curriculares o extracurriculares. Los estudiantes no destinan un tiempo propicio para la lectura, ni siquiera dentro de las actividades planteadas dentro del aula, porque siempre esperan que un compañero o compañera lo desarrolle. Tampoco hay un manejo adecuado de la virtualidad o el uso de recursos educativos digitales y vamos a utilizar lo que es el diseño de secuencias didácticas de aprendizaje y el uso de S-Learning como una plataforma para diseñar una secuencia didáctica que permita mejorar o afianzar la comprensión lectora. El objetivo general de nuestra investigación es el diseñar una secuencia didáctica de aprendizaje mediante S-Learning para afianzar la comprensión e interpretación textual en los estudiantes de sexto grado. Y los objetivos específicos se orientan en diagnosticar, elaborar, implementar y valorar. Diagnosticar el nivel de comprensión lectora, ¿sí? Antes de iniciar cualquier ejecución de investigación, se diagnostican cómo están ellos, luego se elaboran una secuencia didáctica mediante S-Learning para mejorar esta falencia. Se implementa dentro del aula a partir de la planeación y la ejecución en la práctica pedagógica y se termina valorando ese mejoramiento adquirido mediante una prueba de comprensión lectora. El marco de referencia, tenemos conceptos como la secuencia didáctica, trabajo colaborativo, comprensión lectora y recursos educativos digitales. El marco contextual, vamos a orientarnos hacia el departamento norte de Santander, específicamente en el municipio del Zulia, en la institución educativa Francisco de Paula Santander, ubicado en el sector El Llan. Allí se presenta un 16% de desplazados con un 21% de población venezolana. Esta población es principalmente una zona cafetera y de actividad agrícola y se presenta una desintegración familiar,
¿Por qué? Porque no vemos que papá y mamá sean principalmente los acudientes de sus hijos, sino que vemos que la abuela, la tía, el padrino u otra figura es el que respalda al niño en la institución educativa. Ahora, en el marco teórico tenemos presente cuatro teorías, que es la teoría del pensamiento crítico, la teoría del constructivismo, la teoría del aprendizaje colaborativo y la teoría de la comprensión lectora. Es importante resaltar autores como Casani que nos hablan sobre los niveles de lectura. Aquí tenemos la lectura literal, inferencial y crítica, que son diferentes etapas que el estudiante debe alcanzar en su competencia lectora. El pensamiento crítico propende al autor Sánchez en 1999. Él nos afirma que el pensamiento crítico no solamente es dado dentro del aula de clase, sino que depende también del contexto en donde se desarrolla. El constructivismo, que es una teoría que nos habla sobre la autonomía del aprendizaje, el autor Dewey nos habla sobre esa libertad de espíritu, esa libertad que le permite al estudiante saber cómo conocer, cómo aprender y cómo actuar en las diferentes etapas o diferentes conocimientos o aprendizajes que él desea adquirir. Y la teoría del aprendizaje colaborativo nos va a orientar con el autor Slavi a reconocer que hay que ser cooperativos, ¿sí? Y que hay que valorar también el contexto, hay que valorar a la otra persona para reconocer que el aprendizaje no es solamente de uno solo, sino que el aprendizaje es un constructo social en donde se necesita de la opinión de la otra persona para nosotros poder tomar decisiones y también poder construir nuestro propio pensamiento. Seguidamente tenemos el marco normativo, aquí hablamos de la ley 115 de 1994, que nos afirma en el literal 6 que el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. Cabe resaltar esa partecita de comprensión crítica, ¿sí? Hablamos de una lectura contextual y de un pensamiento en la toma de decisiones como ciudadanos que van a ser los estudiantes. Se promueve también la ley 1341 que habla sobre las políticas de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación para el mejoramiento de la calidad educativa. Hablamos de la Constitución Política en el artículo 1990, en el artículo 67, en su versión de 1991, que tiene como derecho fundamental la educación, ¿sí? También hablamos del Plan Nacional que se orienta a la gestión educativa como función social que permite un proceso de formación integral y documentos ministeriales tan importantes como el DBA, el EBC y los lineamientos curriculares que emana el Ministerio de Educación Nacional. Seguidamente, mi compañera Michelle. Muy bien, seguido a lo expuesto por mi compañero José David, tenemos la metodología de la investigación. En primera instancia, el enfoque que hemos nosotros elegido para este proyecto ha sido el enfoque mixto, centrado en reconocer las percepciones de los participantes bajo un modelo flexible, es decir, que no excluye el enfoque cualitativo ni cuantitativo, sino más bien hace un trabajo mancomunado con estos dos para poder responder a esas características numéricas y también todas esas características de las cualidades de los estudiantes, que es muy importante. Seguido a ello tenemos un tipo de investigación descriptiva, ¿sí? ¿Por qué esta? Porque es fundamental para el desarrollo y el avance de los conocimientos en las diferentes áreas. Además, su objetivo principal es analizar y describir las ideas, los conceptos y los fenómenos. Es muy importante, ¿por qué? Porque así el docente puede describir ese contexto para poder analizar la situación y problemática que se presenta en los estudiantes y por consiguiente, pues dar una solución. También tenemos un modelo de investigación, el cual es acción, participación pedagógica. Esta involucra a los sujetos en la investigación y además
pues los estudiantes se convierten como en ese protagonista del proyecto, por los cuales este proyecto tiene un sentido, que es para poder dar solución, para poder dar ideas, estrategias a todos esos conocimientos que ellos están adquiriendo. Seguido a esto, la estrategia pedagógica de intervención que hemos elegido, que es como nuestra principal, son las secuencias didácticas. Estas son muy importantes porque permite que el docente lleve como una planeación, lleve una estructura de las temáticas que él quiere reforzar, que él quiere trabajar, los tipos de textos, literales, inferenciales, esto muy bien organizado. También en el estudiante, pues él puede llevar como una secuencia y desde la lúdica, desde lo didáctico, desde lo entretenido, desde lo innovador, ¿verdad? Porque vea que todas estas secuencias didácticas hemos trabajado en plataformas muy importantes como lo es Learn. Seguido a ello tenemos una población, una muestra. La población comprende 1.438 estudiantes de la institución educativa, como lo mencionaba mi compañero José David, Francisco de Paula Santander, del municipio del Zulia. Esta población se ubica entre el estrato 1 y 0. La principal actividad de los padres de familias es las ventas informales, la minería, la agricultura, amas de casa. Esta institución es bastante amplia, cuenta con 2 sedes, con un rector, con 3 coordinadores y con un cuerpo docente de 55. Además, en cuanto a la muestra, nos hemos enfocado en el grado sexto B, porque es un grupo dinámico, participativo, muy responsable, pero infortunadamente tiene esa dificultad en la comprensión de texto. Es un grupo de estudiantes bastante numeroso, comprende de 36 estudiantes, donde 20 son niños y donde 16 son niñas. En cuanto a esto, tenemos las técnicas e instrumentos de recolección de datos que hemos utilizado, como la observación, la rejilla de observación, pues para poder condensar todo esto que estamos visualizando en el aula, todas estas características, todos estos fenómenos. Los talleres teórico-prácticos se han realizado a partir de esto que hemos analizado las características de los estudiantes. Una prueba, por supuesto, tanto la prueba al inicio del año como en la prueba diagnóstica y al final del proyecto. Ahí nosotros pudimos ver esa gran variedad de calificaciones, de conceptos que ya los estudiantes empiezan a manejar. Las actividades, como lo mencionaba, la secuencia didáctica que se realizó en el aplicativo de S-Learning. Y por último, también, y muy importante, hemos realizado una encuesta de satisfacción donde los estudiantes nos manifiestan qué tan entretenido le pareció, qué tan importante fue la prueba para ellos, qué le gustó, qué no le gustó, qué le gustaría trabajar más, qué de pronto le gustaría cambiar. También tenemos unas técnicas y análisis de información. Todo esto se realizó con la ayuda de Excel, ¿sí? Para poder realizar todos estos análisis estadísticos, todos los análisis de los resultados de las pruebas que se hicieron por medio de gráficas, por medio de barras. Esta herramienta fue muy importante. Siguiente. También tenemos una fase de la investigación muy importante. En primera instancia, pues la identificación del problema, así todo esto a partir de la observación. Fue muy importante, ese fue nuestro primer paso, poder analizar el aula, qué encontrábamos, qué variedades, qué habilidades, qué destrezas, qué carencias tenían los estudiantes. En el marco referencial tenemos un contexto, conceptos, teorías y leyes. Se tienen presentes las directrices del Ministerio de Educación Nacional en cuanto preferiblemente la ley 115, los lineamientos, los derechos básicos de aprendizaje, las leyes sobre las TIC. Todo esto fue muy importante para el contexto, para el concepto, para la teoría. También tenemos un marco metodológico, ¿sí? Analizando el contexto y la problemática, como lo decía mi compañero José David, se escogen las secuencias didácticas, pues a partir de esto que nosotros vamos analizando. La estrategia de intervención dentro del aula fue It's Learning, ¿sí? Un aplicativo muy también nos daba autonomía a nosotros como docentes, nos permitía poder de pronto comprender cómo organizar la información que fuera visualmente atractiva para los estudiantes, que llevara una secuencia. A partir de eso, pues también una evaluación, algo que nos ayuda a comprobar qué destrezas adquirieron los estudiantes y pues a partir de estas pudimos sacar conclusiones y recomendaciones. Y por último, que viene siendo la sesión final, todas estas recomendaciones y conclusiones basado en las evidencias que pudimos obtener. A continuación, mi compañera Maya.
Muy bien, en nuestra intervención pedagógica trabajamos cuatro objetivos específicos. El primero nos habla de la rigidez de observación que nos arroja un diagnóstico. El segundo de esa secuencia didáctica que nos permite la interpretación y la instrumentación de una manera precisa y eficaz. Y los objetivos, el tercer objetivo, perdón, es los talleres teórico-prácticos que utilizamos en las plataformas digitales para poder que cada estudiante perceptiera en ocasiones y trabajara en equipo todas esas orientaciones que le dimos para poder subir el nivel académico en cuanto a lo que estaba propuesto. Nuestro cuarto objetivo es la evaluación final. Esta obtuvo unos resultados muy favorables. Obtuvimos en una clase a estudiantes que presentaron y respondieron de manera satisfactoria a las necesidades propuestas. Esto nos da a entender que las TIC forman parte fundamental y que el nivel educativo puede mejorar dependiendo de los textos, de las dinámicas, de los talleres, de las recomendaciones que los estudiantes capten y que a la hora del TED el estudiante se sienta atraído por dichos textos. La encuesta de satisfacción respondió que les gusta lo que nosotros les recomendamos y que les parece más sencillo manejarlas de maneras virtuales y con las plataformas utilizadas nos arrojaron muy buenos resultados. Siguiente diapositiva, por favor. En la gráfica de los resultados, analizando esta tabulación, la prueba diagnóstica nos arrojó un resultado un poco desfavorable, pues los estudiantes tenían poca comprensión lectora, que fue pues prácticamente la preocupación que nos arrojó. Pero con nuestro análisis y la tabulación final, las propuestas que le hicimos a nuestros estudiantes, nos dio una buena respuesta y así pudimos observar que dio resultado todas esos talleres, todas esas actividades programadas, el aprendizaje significativo que se logró entre los estudiantes que querían trabajar de manera individual o grupal dichas temáticas. Los estudiantes tienen un buen nivel de comprensión para poder extraer esta información, para que ellos sean capaces de producir, de reproducir información, de que compartan de forma clara las ideas precisas que allí se lograron. Estas se extraen prácticamente de dar respuestas a lo que nosotros solicitamos, que implementen esas secuencias didácticas en un proceso que les permita dar un orden y además que lo oriente a las competencias de esos ejes generadores del conocimiento para que su educación sea significativa. Los estudiantes utilizan las herramientas virtuales, que se vengan interesados, que aprendan a hacer uso adecuado en las clases y fuera de las aulas. Los estudiantes sí pueden cambiar ese panorama y asimismo entender que fuera de esa capacidad virtual que ellos pueden obtener en casa o en el colegio, pueden inducir que sí pueden tener recursos para comprensión de textos y análisis por parte de los estudiantes y así fortalecer y motivar cada momento que puedan ellos utilizar en la preparación de sus pruebas. Pues bien, esta propuesta se logró gracias a un trabajo realizado por nuestros compañeros, por nosotros, por los estudiantes que nos permitieron analizar, observar, prácticamente formar, y esto nos lleva a unas recomendaciones. En estas recomendaciones se sugiere que nosotros los docentes podemos utilizar infinidades de recursos que se ajusten a ese nivel de comprensión a los cuales nosotros queremos llevar a los estudiantes. Ir aumentando ese nivel de complejidad para que el estudiante progrese de manera positiva y que presente en cada dificultad o desafío que pueda tener un desarrollo significativo. Un aspecto importante es medir el interés de esos estudiantes. Es recomendable las actividades en grupo, eso, el intercambio de ideas, lo que ellos se puedan proyectar y mejorar esa comprensión. El uso de estas herramientas digitales como los mapas mentales, las herramientas útiles, los organizadores, visualizaciones de textos, nos dan esos juegos educativos que los estudiantes en esta época requieren y adquieren con mayor facilidad, para así de forma directiva mejorar la comprensión lectora. En la biografía podemos observar todos los elementos, todas las autores que decidimos trabajar en esta propuesta, como la comprensión
lectora. Para ello, muchísimas gracias.